Vamos a necesitar nada más. Vamos a usar 3 de las 4 fresas que teníamos. La cuarta fresa la vamos a utilizar al final de adorno. Picamos las fresas de cualquier manera, pero que queden un poquito trozos pequeños, así, y los vamos a poner en este procesador pequeño, pero que nos va a hacer suficiente, donde las vamos a triturar en unos poquitos segundos. Después de un par de minutos hemos obtenido ya nuestro puré de fresa, así que de momento lo reservamos. En un bol vamos a poner el queso y el yogur junto con la stevia, 10 gotas, ponemos la última, y tan sencillo como unir estos 3 ingredientes de manera bien sencilla. Tenemos una masa cremosa a la que vamos a añadir el puré de fresa. Lo vamos a mezclar todo, así de simple, así de fácil. Lo vamos a volcar en esta copa, lo vamos a dejar enfriar durante unas horas para que coja cuerpo. Y así va a estar muchísimo más rica nuestra mousse de fresa. Después de un tiempo enfriando, ya tenemos nuestra mousse de fresa terminada, que como habéis podido comprobar se hace de una manera muy fácil, muy sencilla. Lleva solo 4 ingredientes y es que la verdad tiene un resultado fantástico.